Y ahora voy a hablar de actividad de bacterias. Es un poco a lo que me dedico yo, lo que hago yo en investigación. Estoy haciendo la tesis de doctorado en la estación experimental de TALLER y bueno, me dedico a estudiar estas pequeñas ciudades de bacterias. Mi nombre es Oscar Huerta, me podéis encontrar en Twitter, CariosHR, con esas fotografías, para cambiar. Y si no, en el blog que escribo, el nombre es muy largo, es decir, Jorge, que es uno de los nombres más largos que he visto en el blog. No sé si es más largo, pero uno de los más largos, porque no me cabían más letras. Se llama La estupidez tremendamente más interesante. Pero, abreviado el acrónimo, se puede resumir como Let Me Explain, que está mal escrito en inglés, pero si lo traducísemos bien, sería permítame que le explique, ¿vale? Bueno, pues, os cuento un poquito. ¿Sabéis cuál es esa ciudad? ¿Os suena? ¿Skyrim? ¿Cuál puede ser? Nueva York, efectivamente. Os falta que estamos acostumbrados a ver el World Trade Center, que ya no está, ¿vale? Hace ya unos años que no está, pero hay algunos elementos, ¿vale?, que nos permiten reconocer que este es Nueva York, ¿vale? Nueva York, Estados Unidos, con 8.406.000 individuos censados, pero cada día, solo en una parte, la parte central de negocios, entran entre 4 y 6 millones de personas. Cada día, ¿vale? ¿Esa ciudad os suena? Madrid, ¿vale? No he puesto los 4 edificios estos más o grandes, pero se reconoce, es Madrid. Tiene 3.232.655 individuos el año pasado censados, ¿vale? En población son entre 5 y 5 millones y medio de personas. ¿Y esa os suena? ¿No? ¿París? Si os pongo eso... ¡Ah, sí! París. Pero a veces nos falta la referencia. Cuando nos falta la referencia nos cuesta reconocer las cosas. Claro, si nuestro referente de la ciudad de París es eso, la ciudad iluminada, ¿vale?, la torre en medio, pues claro, cuando nos ponen otra imagen de la ciudad nos cuesta reconocer, ¿vale? ¿Y eso os suena? Es una representación, podría ser Moria. Podría ser Moria, podría ser la Atlántida, ¿verdad? Pues la Atlántida se supone que es una ciudad que no existe. Ah, pues sí, sí existe. En realidad la ciudad de Atlántida existe, está en Uruguay y tiene 2.562 individuos, ¿vale? Se parece más a esto, pero bueno, existe y está en la costa del océano. ¿Y esta os suena? A ella se le suena. ¿No? Esto es Lopera, Granada, 197 individuos. El pueblo donde yo nací. No os suena nada porque no lo habéis visto nunca, ¿vale? En investigación nos encontramos con esto cada día. Vemos un paisaje que no habíamos visto nunca, no sabemos dónde está, no sabemos cómo localizarlo, ¿vale? Lo que hay dentro de eso son una especie de lavaderos, unos lavaderos antiguos donde antes las mujeres iban a lavar la ropa, ¿vale? Y que siguen estando en vigencia, sin motores y sin nada. El agua va fluyendo por allí y al final hay una balsa de agua que sirve para el riego. ¿Y esa ciudad? ¿Os suena? Es la ciudad bacteria, exactamente. Que la pregunta al principio ya no vale. Esa ciudad bacteria es un biofilm bacteriano. Se localiza en vuestra boca, por ejemplo, ¿vale? Y tiene un 1 con todos esos ceros de individuos. En torno a unos 10 trillones de individuos por centímetro cuadrado, ¿vale? Así que, como ciudad, merece la pena. Me estás contando, ¿no? Me lo he contado yo. ¿Está bien o no? Pues como decía, a veces nos pasa que no reconocemos un paisaje cuando lo vemos. Y con eso nos encontramos cada día. Cada vez que cogemos una proteína, la purificamos, la cristalizamos y vemos una estructura, en realidad no sabemos cómo es. Hasta que no nos acostumbramos a verla un poquito, pues no sabemos cómo es. Y en investigación, ya os digo, nos enfrentamos cada día. Ahí tenéis un biofilm, ¿vale?, en la boca. Pero no hace falta tener una boca tan sucia como esta. En esa boca también hay un biofilm bacteriano. Por mucho que lavéis los dientes, debajo hay un biofilm bacteriano. Y no pasa nada, ¿vale? Es decir, son buenas. Parte de esas bacterias sintetizan una serie de enzimas que nos ayudan para hacer la digestión. Y además, mientras tengamos bacterias buenas en nuestra boca, las malas no pueden entrar. Pasa lo mismo con nuestra piel, con el resto del cuerpo. Ahí también hay biofilm. En las tuberías, en las cañerías,
más típico es la parte de atrás de la lavadora, ¿vale? Esa salida, ahí se forma un biofilm bacteriano increíble, que ni con yacar, ni con carbón, ni con nada que le eche, eso no se va. Pero en las tuberías que aparentemente también están limpias, también puede haber un biofilm. ¿Dónde nos podemos encontrarlo? Podemos encontrarlo en los catéteres, ¿vale? En los reservorios, no sé si sabéis lo que es un reservorio, ¿lo conocéis? Es una especie de mecanismo que cuando te tienen que poner un tratamiento muy largo, durante mucho tiempo, por ejemplo una quimioterapia, si tienes cáncer, etc., se te coloca para no tener que estar pinchando la vena cada vez que te ponen el tratamiento, ¿vale? Entonces se coloca directamente, va directamente a la circulación y ahí se pueden formar, si no tenemos cuidado, se pueden formar biofilm, ¿vale? O por ejemplo en las sondas, ¿vale? Las ondas también se pueden formar, por eso hay que tener mucho cuidado y últimamente, sabéis que cuando ponen, tenéis una vía puesta, antes de cambiar la vía, etcétera, se parinizan, se pone un liquidito blanco, lo meten antes de meter la medicación, etcétera, ¿vale? Eso es para ayudar a que no se formen coágulos de sangre y también para ayudar a la parte de antibióticos para que no se formen biofilm bacterianos que nos pueden afectar. O por ejemplo podemos encontrarlo en la raíz de las plantas, ¿vale? Este es el modelo con el que trabajamos en mi laboratorio, que es la planta de maíz. Esta fue la producción que tuvimos el año pasado de maíz. Nos plantamos nuestro propio maíz para poder comprarlo, porque tenemos una variedad que ya está establecida en el laboratorio y esa es una de las características de hacer investigación. Tenemos que trabajar con cosas que conocemos perfectamente. ¿Para qué? Pues para tener todas las variabilidades, todas las variedades que podamos, todas las cosas que puedan variar, las podamos tener controladas y podamos estudiar solamente ese punto que nosotros queremos ver que es diferente, ¿vale? Por eso los bichos por los que trabajamos están perfectamente caracterizados, las plantas por las que trabajamos son siempre las mismas, etc. Ahí lo que hacemos es que plantamos el maíz, lo ponemos en un medio, le empiezan a salir las raíces, lo ponemos en tierra y ahí hacemos, por ejemplo, ensayos de competición de unas bacterias con otras, si son capaces de establecerse en esas raíces, si se llevan bien con la planta, si se llevan mal, etc. Bueno, pues un biofilm no es más que una población de bacterias que se ha establecido, se ha ordenado para poder vivir en la zona en la que están. Hasta hace un tiempo pensábamos que las bacterias vivían en la superficie. En realidad en la superficie, donde no hay agua, es muy difícil encontrar bacterias. Hay, pero hay muchas menos. La gran mayoría de las bacterias viven en forma de biofilm, ¿vale? Eso les permite varias cosas. Primero, protegerse del exterior, ¿vale? Sí. Lo típico de las ciudades. Si es más fácil que nos protejamos entre nosotros si estamos muchos y tenemos una barrera que nos proteja a todas. Eso es lo que hace un biofilm. También lo hace más resistente a los antibióticos. Por eso es tan peligroso que se forme un biofilm en un catéter. Como decía, este paisaje es perfectamente reconocible para los que trabajamos con biofilm. Este paisaje lo forma Pseudomonas aeruginosa. Es un tipo de Pseudomonas, que es el organismo con el que yo trabajo, que es bastante conocido porque es un patógeno oportunista. Es muy típico que en un hospital, cuando estamos convalecientes, tengamos una infección por Pseudomonas aeruginosa. Y no quiere decir que haya malas condiciones de higiene, es que como está por todos lados, ¿vale? En cualquier momento puede pasar. Cuando nos pilla bajo de defensa, pues aparece. Pero otras veces esos biofilms no están tan bien caracterizados y encontramos con cosas como esta. Esta es como la ciudad de París y la torre, ¿vale? Nos cuesta reconocerla. Pero dentro de todos esos biofilms, de toda esa estructura, ¿vale? Si os fijáis son un montón de bacterias juntas, pero en medio de todas esas bacterias hay zonas que no son bacterias. ¿Vale? Esos montículos no son bacterias, las bacterias son esas, redonditas, esas en forma de vacío. Pero están en una superficie que no es bacteria. Esa superficie es lo más parecido a sus edificios, a sus carreteras, ¿vale? Y eso lo sintetizan ellas mismas. Cuando nos metemos dentro de un biofilm, podemos encontrar algunas cosas que son bastante características de todos los biofilms, ¿vale? Por ejemplo, esta estructura, ¿vale? Dice que es como de nido de abeja, pero en realidad bueno, son formas pues, bastante características. Forman una especie de arcos, ¿vale? Para una bacteria sería mucho más fácil formar una capa, ¿no? Pero si vamos formando capas una encima de otra, al final pasa que las de abajo se quedan sin oxígeno y sin nutrientes. De esta forma pueden formar agujeros, túneles, por los que los nutrientes, el oxígeno, el agua puede seguir llegando a todas ellas, ¿vale? O por ejemplo estas torres, ¿vale? Igual no forman capas una encima de otra, sino que forman torres, que lo que hace es que toda bacteria que está dentro de un biofilm está a menos de 30-40 micrómetros del exterior. De manera que siempre se aseguran que todas las bacterias van a tener nutrientes, van a tener agua y van a poder seguir sobreviviendo. Porque las que se mueren pueden atraer a otras bacterias no deseadas, ¿vale? O por ejemplo esos canales de agua. Bueno, pues eso es lo más parecido a las calles, a los edificios de esta ciudad de bacterias. ¿Cómo se forma un biofilm? Cuando las bacterias están nadando ahí libremente,
que son las menos de las veces, encuentran un sitio que les gusta, que les apetece, se establecen, se pegan, y llega un momento en que tienen digamos, una adhesión que es irreversible. Eso es un cambio en el metabolismo de la bacteria que le permite segregar una serie de proteínas que se llaman adhesinas, que las agarra a la superficie, una especie de guante, ¿vale? Que les permite agarrarse, y por otra parte empiezan a segregar una especie de moco, ¿vale? De huesos polisacáridos, junto con ADN, junto con un montón de moléculas, que es lo que forma esa matriz, ¿vale? Que la va rodeando a todos. Que es lo que os decía antes, que no son bacterias, que es estructura, ¿vale? Esa estructura van formando las propias bacterias. Como decía, se empiezan a dividir, forman lo que se llaman microcolonias, que van creciendo, forman macrocolonias. Esta está inspirada en la de Pseudomonas aeruginosa, que es súper típica, pero no tiene nada que ver. La estructura pueden ser muy diferentes. Y al final, cuando ya están maduros, cuando ya es lo que se dice un biofilm maduro, se pueden desprender y pasar otra vez a esa fase, a esa forma de vida libre, y volver a establecerse en otro sitio. Para eso es importante el movimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que las bacterias se muevan? ¿Qué hace que una bacteria que está en un sitio decida, bueno, pues me voy a mover de aquí, me voy a colocar aquí, ¿vale? No les da el trabajo, no las trabajan a su empresa, no hay una cliente de educación de empleo, ni nada de eso. Ellas se sienten atraídas por cosas mucho más básicas. Los nutrientes, ¿vale? Lo que se llama una quimiotaxis, ¿vale? Hacia sustancias químicas. O bien hacia nutrientes, o bien huyendo de zonas pobres en nutrientes, ¿vale? Los tóxicos, por ejemplo, la repelencia, en realidad no es una cosa de una quimiotaxis negativa, es sensar que hay algo en el ambiente que no me gusta y me alejo, ¿vale? O, por ejemplo, condiciones ambientales como la presión, la temperatura, la humedad, etc. O simplemente porque pueden, ¿vale? Se mueven porque tienen flow, porque tienen soul, porque tienen una sabrosura, ¿vale? Se mueven porque pueden moverse y después vamos a ver cómo se mueven. La quimiotaxis, como os decía, la quimiotaxis o el quimiotactismo es un tipo de fenómeno que hace que las células, la uni y las pluricelulares, ¿vale? Porque nosotros también nos movemos por quimiotaxis, se dirijan hacia o desde, ¿vale? En función de una concentración de una sustancia química, ¿vale? No hay mayor quimiotaxis que estar en una terraza sentada y que pase una mujer que huele bien. Mejor ejemplo de quimiotaxis que ese, ¿vale? Nos atrae, nos llama la atención. Pues las bacterias pueden sensar eso. Lo hacen las bacterias, pero es que también lo hacen las células de nuestra sangre, ¿vale? La línea blanca de nuestra sangre, la línea de defensa, los linfocitos, los linfocitos, etc., pueden sensar sustancias químicas, por ejemplo, de patógenos o de un tumor, etc., y se dirigen hacia eso. Tienen una quimiotaxis. O, por ejemplo, el espermatozoide. El espermatozoide, el óvulo, emite una serie de sustancias, de hormonas, que llaman a los espermatozoides a que vayan hacia ellos, porque si no, van ciegos. Ellos van nadando todo lo fuerte y lo rápido que pueden, y la única forma que tienen de sensar dónde está el óvulo es por las sustancias químicas que emite. O, por ejemplo, en la última fase de la formación de nuestro cerebro, las neuronas. Este es un dibujo de Ramón y Cajal, de los fantásticos dibujos que hacía con un simple microscopio, sin ordenadores, sin nada, hacía pluma. En la última fase de formación de nuestro cerebro, cuando ya se está, digamos, amueblando, ya tiene la estructura, pero se están terminando de amueblar, cuando las dendritas tienen que hacer los últimos contactos sinápticos, se rigen también por quimiotaxis. Vamos a hablar un poquito de historia. Desde que Anton van Leeuwenhoek inventó su microscopio, eso es un microscopio, aunque no lo parezca, ahí hay un agujerito muy pequeño, ¿vale? Con una lente, y aquí en esta agujita se ponía una gotita de agua con la sustancia de que ese era mover. Entonces, viendo a través, digamos, dejando que la luz pase desde este lado, nosotros mirábamos desde el otro lado, a través de la lente, y veíamos lo que había en esa gotita, ¿vale? A lo mejor conseguía 10, 12 aumentos, pero oye, ya era suficiente, era un microscopio. Ya consiguió ver que esa movilidad de los animáculos, de esas cosas que había por ahí, que se movían, ¿vale? Pero no hay una definición, digamos, académica de lo que es la quimiotaxis hasta 1884, cuando Engelmann y Heffer hacen una definición de la quimiotaxis en bacterias, ¿vale? Un poquito después, Jennings la hace en ciliados, es decir, en organismos unicelulares que tienen cilio, pero no es hasta 1908 cuando Ilya Ilyich Mechnikov, que recibió el premio Nobel por su trabajo en fagocitosis, que no es más que la forma que tiene una célula de comer, ¿vale? Los macrófagos, por ejemplo, se acercan y lo que hacen es, si quiero comerme un pollo, pues lo rodeo con mi cuerpo y me lo meto así para adentro, ¿vale? Esa es un poco la fagocitosis. Pues en los primeros pasos de la fagocitosis debe de haber un proceso de quimiotaxis
quimiotaxis de atracción, por eso que tienen que fagocitar. Y lo describe muy bien este hombre que recibió el premio Nobel. Sin embargo, no es hasta 1930, en esa década, cuando se acepta ampliamente que la quimiotaxis existe. Esto pasa también en ciencia. Aparece una nueva idea, pero hasta que no se establece, puede pasar bastante tiempo. ¿Qué significa que se establezca? Pues que hay suficientes evidencias como para que el mundo científico esté de acuerdo en que eso es verdad. ¿Vale? Pero cuando dicen, es que se ha descubierto ya la cura contra no sé cuánto, habrá que verlo. Si eso es verdad, tendrá que comprobarlo a otros científicos, tendrán que verlo, y cuando de verdad todo el mundo esté de acuerdo, entonces se dice que ya se ha aceptado, ¿vale? Pero hasta 1950, ¿vale? 20 años después, este hombre, Harry, establece una serie de controles de calidad. No sirve de nada que tú pongas una bacteria aquí y le pongas aquí una sustancia, veas que se mueva y dices, vale, eso es quimiotaxis. Tienes que poner una serie de controles. Por ejemplo, la bacteria tiene ese trayente y ver que no se atrae, ¿vale? Él establece una serie de controles para los experimentos que hacen que ese campo avance muchísimo. Pero por supuesto, en los años 60-70 hay una verdadera revolución de la biología molecular, de la bioquímica. Se avanza muchísimo en la purificación de proteínas, de sustancias, de la pureza de los compuestos con los que trabajamos, y es en ese momento cuando de verdad hay una revolución, pero no solamente en este campo, sino en todos los campos de la ciencia. Seguimos avanzando, 1974, con todos los trabajos de traducción de señales en coli, y hasta hoy día, en la que uno de los máximos exponentes es el doctor Dennis, que trabaja con quimiotaxis en coli, es prácticamente el que ha establecido todos los receptores de sustancias químicas en clínica coli, que es el organismo modelo, y después trabajamos con otros. Cuando se mueve una bacteria, se mueve porque tiene forma o mecanismo de moverse, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es utilizar el flagelo. Ese flagelo está anclado en la pared. Cuando ese flagelo se mueve en sentido horario, produce un movimiento neto de la bacteria en una dirección, ¿vale? Sin embargo, cuando gira en el sentido contrario, hace lo que se llama un rounding o una vibración. Y es que no se mueve netamente en ningún sentido, sino que empieza a girar, ¿vale? Y la forma que tiene una bacteria de moverse es alternar estos dos tipos de movimientos. Tened en cuenta que no piensan, ¿vale? No ven hacia dónde van, no saben dónde quieren ir. Simplemente están en un sitio. Huelen, no huelen. Detectan las sustancias químicas. Y dicen, esto me gusta, voy a mover, se mueve. Y ahora vuelven a oler y dicen, está más lejos. Otra vez, en sentido contrario. Se mueve, ahora está más cerca, me tengo que mover en ese sentido. Hasta que al final la alternancia de un movimiento y de otro hace que el movimiento neto sea en una dirección que es hacia el primer rayente o en contra del otro sitio. Se puede producir una quimiotaxis en línea recta, es decir, hacia la quimiotrayente. Puede ser aleatoria, es decir, que yo lo estoy viendo, lo estoy sensando, pero como me da igual, no me gusta y no me atrae, pues me quedo en el sitio, ¿vale? No hay un movimiento neto hacia eso. O, por ejemplo, puede ser una apoptosis, que son sustancias que están adheridas al sustrato, o una necrotaxis, es decir, hacia otras células que se están moviendo, se agregan cosas que son nutrientes y me voy hacia ellas. La forma de recibir esas sustancias químicas, como decía, no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen lengua, lo que tienen son receptores, son proteínas. Esta es la membrana que cubre toda la bacteria, y estos son proteínas que son capaces de recibir, de reconocer a un ligando que es esa sustancia química, por ejemplo, glucosa. Cuando la reconoce, se produce un cambio de conformación en esta proteína que, digamos, lleva la señal desde fuera, que es glucosa, hacia adentro en forma de una señal. ¿Esa señal qué puede ser? Pues esa señal puede ser que estoy modificando la proteína, que estoy activando o inactivando otras, o que estoy emitiendo lo que se llama los segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros no son más que sustancias químicas que amplifican la señal. Porque si a mí me llega una molécula de glucosa, una sola, y yo transmito que ha llegado una, imaginaos, cada vez que me llega una molécula, tener que transmitirlo, pues si me llega una, lo que hago es que amplifico la señal con estos segundos mensajeros, ¿vale? Que tienen esos nombres raros, esas estructuras tan complejas. Eso lo que hacen es simplemente amplificar la señal, es como dar una voz dentro de la célula diciendo que algo está cambiando. Y lo que algo está cambiando es que puede ser todo eso, ¿vale? Desde que estoy recibiendo un químico, desde que hay nutrientes en el ambiente, desde que esta temperatura no me gusta. Es decir, cualquiera de esas señales está avisando a la célula para que cambie su metabolismo, igual que cuando llega a una superficie y se adhiere o no, para que cambie ese mecanismo y se pueda acostumbrar a esa nueva situación. Pueden pasar cosas tan curiosas como esta. Estos son lo que se llaman fenotipos rugosos. Y es que cuando la bacteria va creciendo, esto es un biofilm en realidad, va formando esas montañitas, esas estructuras
que os decía antes, pero esto es en condiciones de laboratorio, ¿vale? Esto lo podemos nosotros estudiar y podemos ver el grado de rugosidad de esos biofilms y poder estudiar cómo afecta pues, un mutante o una sustancia química, etc. Esta es una de las mías, de internet, esta es mía, ¿vale? Yo puedo estudiar el grado de rugosidad que tiene esa biofilm, esa colonia, y puedo verlo de más cerca, ¿vale? No me digáis que no se parece a un paisaje, ¿verdad? Pues podemos estudiar eso. Si nos acercamos un poquito más, esa es la misma colonia de antes, el mismo biofilm, nos acercamos un poquito más y nos podemos seguir acercando, ¿vale? Le metemos, por ejemplo, una proteína que sea fluorescente y la podemos ver, podemos localizar dónde está dentro del biofilm, ¿vale? O podemos ver dónde está dentro de la propia bacteria y ver cómo afectan diferentes condiciones. Y diréis, ¿y todo esto para qué? ¿Por curiosidad? Pues no, porque entendiendo todos esos mecanismos, ¿vale? Entendiendo todos esos mecanismos podemos llegar a evitar que se formen esos biofilms, ¿vale? Podemos evitar que se formen esos biofilms, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria forma un biofilm es más resistente a un antibiótico, pero no todos los antibióticos igual, ¿vale? Cuando una bacteria forma un biofilm es capaz de crecer junto a la raíz de una planta y favorecer el crecimiento de esa planta. Y eso se está aplicando en el campo, sin utilizar abonos, ¿vale? Sin utilizar nitrógeno, ni fósforo, ni nada de eso. Si aplicamos un cultivo bacteriano a la raíz de la planta, podemos conseguir que se aumente la eficiencia de absorción de nutrientes, ¿vale? Por eso es importante saber cómo funciona a nivel molecular, a nivel genético, la formación de biofilm, para luego poder aplicarlo a los diferentes campos, tanto en medicina, como en industria, como lo que queramos. Y ya la última parte es, se mueven porque pueden, ¿vale? Se mueven porque pueden y es que tienen varios mecanismos para moverse, y es que las empresas de viajes no lo han inventado todo. Por ejemplo, está ese tipo de movimiento, por ejemplo, los flagelos, ¿vale? Que es una estructura de proteína muy larga, sería un movimiento helicoidal, que como decía antes, si lo hacen en un sentido, tiene un movimiento neto, si lo hacen en otro, se quedan quietas. O por ejemplo los cilios, que son una estructura mucho más pequeña, que funcionan como remos, es como tumbarte en el suelo, arrastrar una mano e intentar arrastrarse así, ¿vale? Cuando penséis en un flagelo no penséis en eso, ¿vale? Pensamos en algo como eso, ¿vale? Que no hay una estructura que se mueve, ¿vale? Y que le ayuda a moverse. El swimming es un tipo de movimiento que hace la bacteria. Está caracterizado, depende del flagelo, depende de esas estructuras, perdón, como están grabando ahí con el borde. Son una serie de estructuras que son eso, y ese tipo de movimiento, ese swimming, tiene un movimiento muy característico en el laboratorio, ¿vale? Es eso. Esta es una placa de Petri con un medio de cultivo determinado, yo inoculo justo en el centro y al cabo de un tiempo lo que veo es eso, es un halo blanco que en realidad es crecimiento bacteriano, es más turbio y lo puedo observar. Esto es una bacteria, esto no es que haya pasado el tiempo, sino que esta se mueve menos y esta se mueve más. Si las pongo las dos en el mismo tiempo, una se mueve más que otra. Y es que este de aquí es uno de los mutantes que está afectado precisamente en movilidad, en un regulador de la movilidad. O por ejemplo el tipo de movimiento de tipo swarming, no me digáis que no son artísticas las fotos, ¿vale? Nosotros igual, inoculamos, en vez de pinchando dentro de la sustancia, inoculamos la superficie y se empiezan a mover y forman esos caminitos tan curiosos, ¿vale? Formando esos fractales, ¿vale? La forma de esos fractales, estas cosas más blanquitas que hay aquí alrededor, si se mueven hasta el borde o no, si forman esta estructura o se quedan como esta, todo eso nos da información de qué está pasando en el metabolismo, en el interior de las células. Es una forma de verlo desde fuera. O por ejemplo el movimiento de tipo twitching, que no es que estén tuiteando, ¿vale? Es un tipo de movimiento que depende de algo mixto entre el flagelo y los pins, ¿vale? Y lo que hacemos es que lo observamos pinchando en la misma placa, en vez de superficie o en el centro, pinchamos hasta el fondo y se mueve entre la superficie de plástico y el medio que nosotros hemos puesto, ¿vale? Es un tipo de movimiento diferente y por ejemplo aquí tenéis una wild type, es decir, una cepa parental, que es la que tenemos en el laboratorio, y tenéis diferentes mutantes cómo están afectados el twitching. El twitching es ese halo transparente que hay grande. El blanco que hay en la superficie es crecimiento de superficie. O por ejemplo el surfing, que la bacteria también hace surfing. Ahí ya tenéis surfeando. El tipo surfing no es más que un swarming modificado, en la que nosotros hemos modificado los componentes del medio, le hemos puesto una serie de surfactantes para que les sea más fácil moverse. Entonces forma un tipo de movimiento que es menos artístico, es menos bonito, pero es mucho más informativo, ¿vale?
Y es que, como decía, las agencias de viajes no lo han inventado todo para moverse, ¿vale? Ahí tenemos a Michael Jackson haciendo lo que yo he denominado un Mico Moonwalking, ¿vale? El Mico Moonwalking, lo mencioné en una entrada del blog, es un tipo de movimiento que se llama gliding. El gliding es lo más parecido a andar que hacen las bacterias, ¿vale? Tiene unas pequeñas proteínas ahí en la superficie, aquí está ampliado, que lo que hacen es que estiran la proteína, la anclan, la doblan y avanzan, la sueltan y vuelven a anclarla. Entonces es lo más parecido a andar que hacen las bacterias, ¿vale? Es levanto la proteína, la pongo en el suelo, me desplazo sobre ella, suelto la que tengo detrás, ¿vale? Y así. Eso es lo que hacen las bacterias. Este tipo de movimiento se llama gliding. Pero es que hacen cosas muy curiosas. Hay unos que parecen carros rodantes, como los tanques, ¿vale? Van rodando una ventana sobre otra y se van moviendo así. Como decía, las agencias de viajes no lo han inventado todo. Las bacterias estaban ahí mucho antes que nosotros y hay cosas que la verdad que son bastante curiosas y merece la pena estudiarlas porque tienen su aplicación, ¿vale? Preguntas, sugerencias, cuestiones, quejas. ¿Algo queréis saber? ¿Qué microscopio usáis para observar las bacterias? Utilizamos variedad de microscopios. Lo hay desde una simple lupa, que es con la que se hacen estas imágenes. Bueno, esto es una cámara normal y corriente, con placa grande. Este tipo de imágenes, por ejemplo, eso se hace con una lupa, ¿vale? Que tiene entre 30 y 40 aumentos más o menos. Es una estrella que puede tener un tamaño, que así. Pero también se puede utilizar un microscopio electrónico de transmisión, ¿vale? Que no utiliza un sistema óptico, sino que en vez de ver con luz, lo que ves es con un haz de electrones. Y tú lo que estás viendo es si esos electrones rebotan o pasan la muestra, ¿vale? Entonces se ve más oscuro o más claro. Se puede utilizar también microscopio de barrido, ¿vale? En mi caso no son muy informativos porque da solamente información de la superficie, pero se puede utilizar. Eso es la típica cabeza de mosca gigante que se ha visto con todo el detalle, etcétera. Eso se hace con un microscopio de barrido. Se puede utilizar cantidad de microscopios, pero en nuestro laboratorio sobre todo trabajamos con biología molecular, con técnicas de genética y ingeniería genética. Utilizamos parte de imagen, que son las partes que son más visuales para enseñar, pero utilizamos sobre todo técnicas de biología molecular. Pues nada, muchísimas gracias. Recordaros que nos vemos en diciembre en Granada, ¿vale? En Granada Ciencias, del 8 al 19 de diciembre. Y ahora, a ver